Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a darle unos 30 segunditos a ver si más gente se une. Pero antes de que comencemos, nada más quería recalcar que el propósito de hoy vamos a platicar acerca de tarjetas de residencia, específicamente qué hacer cuando ya terminas tu proceso migratorio y estás en espera de tu tarjeta de residente. Vamos a darnos unos segunditos a ver si se une un par de más de gente. Muy bien, muy bien. Ok, listo. Entonces vamos a dar inicio. Entonces, primero que nada, buenas tardes. Para presentarme, mi nombre es Antonio, soy un abogado aquí en Union Law Group. Eh, el propósito de este Facebook Live es primordialmente para platicar acerca de tarjetas de residencia. Em, entonces, y nada más también para recalcar unas cositas, nuevamente mi nombre es Antonio, soy abogado titular en Union Law Group, uno de los abogados aquí en Union Law Group, un abogado asociado. Eh, primero que nada, antes también que iniciar, me gustaría invitarlos a unirse en nuestras plataformas de Facebook, también nos pueden encontrar en YouTube y en varias plataformas. Aquí en Abogados Unión nos dedicamos exclusivamente a trámites de migración, peticiones familiares, de trabajo y tenemos oficinas tanto en Tijuana como en San Diego. Y nuevamente el día de hoy vamos a platicar acerca de la importancia de siempre tener la tarjeta de residente o la Green Card vigente y qué cosas se ocupan para renovarla. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, te invito a que aquí en la sección de comentarios que me pongas tus preguntas y al final con mucho gusto contestar algunas de ellas. También me gustaría pedirles que por propósitos de confidencialidad, que por favor nos quedemos en preguntas generales. Y si les gustaría platicar acerca de su caso específicamente, por favor, esas preguntas por favor hay que reservarlas para una consulta. Entonces, primero que nada, para tocar los temas. em, ¿En qué momento debo obtener mi tarjeta de residencia? Vamos a lo básico. ¿Cuándo voy a obtener mi tarjeta de residencia? Entonces, la tarjeta, para hacerlo simple, una tarjeta de residencia se obtiene cuando terminas tu proceso migratorio. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Típicamente, cuando alguien inmigra, los dos escenarios comunes son un ajuste de estatus y un proceso consular. Para resumir cada uno. El ajuste de estatus se hace aquí dentro de Estados Unidos. Me gusta explicarlo de esta manera. Se llama ajuste de estatus porque ajustas aquí dentro de Estados Unidos el estatus de que entraste al de residente. Si hiciste ese proceso, vas a tener una entrevista aquí dentro de Estados Unidos. ¿Y cuándo te va a llegar la Green Card? Entonces, al tener la entrevista, digamos que todo sale bien. El oficial típicamente va a decir, nuevamente si todo sale bien en la entrevista, va a decir algo así como, um, eh, voy a recomendar tu caso para aprobación. Y cuando te dicen eso, típicamente también te dicen, tu tarjeta te va a llegar en cierto tiempo. Típicamente dicen de 4 a 6 semanas. Um, digamos, usualmente llega más rápido, pero digamos que ya pasó ese tiempo, entonces ya te debería haber llegado la tarjeta por correo. Entonces, si haces aquí el proceso dentro de Estados Unidos, el ajuste de estatus, la tarjeta de residente te va a llegar por correo. No se tiene que hacer nada extra. No pagar ninguna cuota, ninguna forma, ni nada. Ahora, digamos que pasa el tiempo de procesamiento que te dijo el oficial. Igual, no es nada de qué preocuparse. Puede que inmigración esté atrasada en procesar las tarjetas, que haya un rezago, totalmente normal. Lo que se puede hacer es, se podría eh, preguntarle a migración mediante una manera que se llama un USCIS Inquiry, pero
Hay varias maneras de contactarlos, pero típicamente te llega durante ese tiempo de procesamiento. Ahora, digamos que no emigraste dentro de Estados Unidos, que hiciste tu proceso en el consulado, es decir, que fuiste a Juárez. Entonces, ya cuando te aprueban y tienes tu visa, con eso ya cruzas aquí dentro de Estados Unidos. También durante este proceso deberás haber sometido una forma. Entonces, igual de misma manera, esa forma hará que te llegue la mica por correo. Las personas que han hecho este proceso van a recordar que pagaron una cuota de $220 más o menos. Entonces, esa es la cuota que tienes que pagar para que te llegue la tarjeta de residencia por correo ya cuando tú estés aquí adentro de Estados Unidos. Entonces, nuevamente, para recalcar, ¿cuándo voy a obtener mi tarjeta de residencia? Pues al momento de terminar tu proceso migratorio, dependiendo del proceso que hagas, va a ser un poquito distinto. Si lo haces, hiciste todo el proceso aquí dentro de Estados Unidos, te va a llegar por correo automáticamente. Si haces el proceso consular, ya después de hacer todo ese proceso, vas a entrar um, aquí adentro de Estados Unidos y durante ese proceso pues vas a llenar algún tipo de forma y vas a hacer el papeleo que va a hacer que te llegue aquí adentro. Así que de las dos formas te va a llegar por correo aquí dentro de Estados Unidos, simplemente que pues el proceso consular sí va a requerir unos pasitos extra. Ahora, digamos, qué pasa si no obtengo mi tarjeta de residencia después de ser aprobado? Entonces, primero que nada, no es de qué preocuparse. Rara vez, pero sí puede pasar. Pero hay maneras. Entonces, primero que nada, por favor, mantener la calma. Tu proceso, pues obviamente fue aprobado. Entonces, el que no te llegue la tarjeta no debería ser nada malo. Es simplemente, pues a lo mejor hubo, de tantos casos que tienen, hubo algo ahí en ese proceso. Pero lo primero que diría es contactarse con inmigración, con servicios de inmigración, con USCIS. Ah, ¿Cómo se puede contactar con USCIS? Hay varias maneras. La que yo recomiendo es que, y típicamente esto se resuelve con una forma. Si la forma no funciona, también se puede llamar. Y hay otras maneras, pero estas son las más comunes. Ahora, digamos que ni la forma ni marcar inmigración resuelve esto. Ahí sí, pues tendríamos que analizar el caso pues detalladamente para ver qué pasó. Entonces, únicamente en esos tipos de escenarios recomendaría hablar con un abogado. Nuevamente, rara vez que pase, pero sí puede pasar. Así que si esas dos maneras no funcionan, las que platicamos, por favor, pues contacten a un abogado para que analicen el caso específicamente. Ahora, para tocar un tema importante, ¿cuáles son los beneficios? Digamos que ya fuiste aprobado, ya tienes tu tarjeta de residencia. Obviamente esa tarjeta de residencia va a tener una fecha de expiración, de caducidad. Cuando eres aprobado, cuando ya tienes todos los procesos que tienes que terminar, típicamente la mica va a ser válida por 10 años. Digamos que ya va a llegar el tiempo de expirar. ¿Cuáles son los beneficios en sí de tener una mica vigente? Primero que nada, tener un trabajo. Aquí en Estados Unidos, pues obviamente tenemos que seguir ciertos protocolos al aplicar a un trabajo y una de ellas es mostrar que tienes estatus legal en los Estados Unidos. Aunque expire tu mica, técnicamente no pierdes tu estatus, es decir, tú sigues siendo residente. Sin embargo, pues el estatus legal y requerimientos de trabajo son otros, entonces un jefe o una persona que te ofrece un trabajo um, en sí te puede negar un trabajo si no tienes tu mica vigente. Así que una de las cosas más importantes de por qué renovar tu mica es a través del trabajo. Otra muy importante es entrar a Estados Unidos sin ningún problema. Nuevamente, si sales con tu mica expirada, tú sigues siendo residente. Tú no perdiste tu residencia únicamente porque el documento sí expiró. Ahora, dicho eso, pues sí puedes tener problemas al tratar de regresar con esa mica vencida. Primero que nada, pues viajar en avión. Dudo que te dejen viajar en avión porque en sí eso requiere pues documentos válidos.
especialmente si viajas internacionalmente. Ahora, digamos que viajas fuera de Estados Unidos y tratas de regresar con tu mica expirada, a discreción del oficial te puede dar una multa. Nuevamente, al final tú sí vas a entrar porque tienes residencia, porque tú sigues siendo residente aunque el documento esté expirado. Sin embargo, esa discreción del oficial darte una multa. ¿Qué tanto es la multa? No recuerdo exactamente el monto, pero corre si no me falla la memoria, de 600 a $800. Y obviamente renovar tu mica no sale así de caro, entonces definitivamente recomiendo renovar la mica por varios motivos, estos incluyendo. Ahora, qué otra razón deberías obtener tu mica? Entonces, la mica nuevamente es un documento válido que muestra estatus. Entonces, digamos que por algún motivo nunca obtuviste tu seguro social o se te perdió el seguro social. Ese documento te va a ayudar a recuperarlo. Entonces, y pues obviamente el seguro social se ocupa para todo, se ocupa para aplicar un trabajo, para beneficios, etcétera. Entonces, definitivamente queremos tener la mica válida por ese otro motivo. Otro motivo, y muy importante también, son las peticiones familiares. Un residente mínimo puede pedir a esposo o esposa, o a hijos menores de 21 no casados, e incluso a hijos mayores de 21 no casados. Ahora, un documento que ocupo para iniciar un proceso migratorio cuando un residente está pidiendo a alguien es ese documento, es mostrar que la persona tiene estatus legal. Obviamente es mucho más fácil mostrar que eres residente con un documento vigente. Y por último, y pues la que yo creo que también es una de las más importantes, es aplicar a tu ciudadanía. Entonces, hay diferentes, puede que hayan escuchado que gente ha aplicado con su mica expirada y eso sí ha pasado. Sin embargo, los procedimientos cambian a cada rato y también depende de la persona que la revise. Entonces, para hacer la aplicación de ciudadanía más fácil, siempre le digo a todos mis clientes, hay que tener la mica vigente para no tener ningún problema al momento de aplicar a la ciudadanía. Ahora, ¿cuándo se debe renovar la mica y qué documentos necesito? Entonces, eh, primero vamos a hablar de renovación. La renovación en sí, ¿cuándo se puede? Entonces, lo más temprano que se puede someter la renovación de una mica es 6 meses antes de que expire esa mica. Definitivamente recomiendo que entre lo más tiempo que puedas, más temprano lo hagas mejor. ¿Por qué? Porque nuevamente en inmigración hay rezagos, dependiendo qué tantas aplicaciones tengan en cuándo. Así que definitivamente recomiendo que entre más rápido se pueda, pues que se renueve la mica. ¿Cuánto cobra migración? Si no me falla la memoria, inmigración cobra 540 por la renovación de mica. ¿Qué documentos se necesitan? Pues los básicos son copia de esa mica y la cuota de migración. Ahora, obviamente, cuando alguien consulta conmigo, pues exploro otras opciones o los escenarios de la persona en específico. ¿Por qué? Porque, pues obviamente cada caso es distinto, entonces si ocupo poner otra evidencia como que la persona vive aquí, etcétera. Cada caso varía, así que los documentos que dije, la cuota y la copia de la tarjeta, son los básicos. Sin embargo, pues sí me gustaría platicar con la persona para ver si es que no ocupo algo extra para ese caso individual. Ahora, una cosa muy importante que quiero distinguir. Recuerden, por favor, que cuando ya se termine un proceso migratorio, la persona típicamente va a tener una mica válida por 10 años. A veces depende cuando la persona emigre, pero en ciertos casos hay una persona que puede que tenga una mica de 2 años. ¿Por qué una mica de 2 años? En inmigración existe una regla especial acerca de matrimonios. Cuando te está emigrando un cónyuge y el matrimonio lleva menos de 2 años, entonces, nuevamente es una regla de inmigración. Si es que les toca la entrevista y el matrimonio sigue siendo menos de 2 años, pues la persona va a tener una mica de 2 años. ¿Por qué?
Porque como el matrimonio es joven, nuevamente la regla de inmigración automáticamente cuestiona ese matrimonio. Inmigración quiere que esa pareja haga otro mini proceso aquí dentro de Estados Unidos para ver qué pasó con el matrimonio después de esos 2 años, para ver pues si siguen casados, si el matrimonio sigue siendo de buena fe, etcétera, etcétera. Entonces, si una persona tiene una mica de 2 años, la forma que platicamos, la I-90, la renovación de mica, no aplica para esa persona. Esa persona tiene que aplicar a otro proceso, nuevamente el I-751. Ese proceso es para que a la persona le quiten la mica de 2 años y le den la de 10. Si una persona que tiene una mica de 2 años aplica la I-90, está aplicando al trámite equivocado y eso puede complicar el proceso de la persona para obtener su mica de 10 años. Así que, nuevamente, por favor, para recalcar que esto sí es muy importante, si es que me estás escuchando y tienes una mica de 2 años, nuevamente no es renovación de mica, es hacer otro proceso, el I-751. Si tienes esa, por favor, sí, altamente recomiendo que hagas una cita con un abogado, ya que ese abogado tiene que explorar, pues, el hacer ese otro proceso que platicamos. Muy bien. Ahora con eso me gustaría abrirlo a preguntas. Entonces, veo que Pablo Rangel me pregunta, buenas tardes, mi papá es ciudadano americano, pero yo nací en México, ¿puedo arreglarme? Acabo de cumplir 18. Entonces, Pablo, sí me gustaría tener una consulta tanto contigo como tu papá, pues para explorar el caso en específico, pero para darte una información general, sí. Tengo que explorar otras cosas porque cuando te pide un papá es diferente a cuando te pide una mamá. Entonces, me gustaría explorar cosas en específicas, pero sí. Él te puede pedir, y nuevamente para hablar de reglas generales, pero él te puede pedir hasta antes de que tú cumplas 21. Para propósitos de migración, tú sigues contando como hijo menor de 21. Sigues contando como hijo menor, ya que en inmigración alguien menor de 21 sigue contando como hijo siempre y cuando no se haya casado. Entonces, nuevamente, Pablo, sí, con los hechos que me das, sí se puede. Sin embargo, por favor, sí, altamente te recomendaría que hagas una consulta con nosotros, ya que, nuevamente, la regla es diferente para papás y el hecho de que tu papá es ciudadano me hace pensar que puedo explorar otras opciones. Así que, nuevamente, por favor, haz una consulta con nosotros y por favor, recuerda que puede que tengas una fecha límite hasta que tú cumplas 21, ¿ok? Pero muy buena pregunta. Elizabeth Velasco me pregunta, si para la entrevista están por cumplir 2 años de matrimonio, ¿sería decisión del oficial dar la mica de 10 años? Muy, muy buena pregunta. Entonces, típicamente mi experiencia me dice que no, que he tenido algunos clientes de que me ha tocado menos de un mes, que estaban a punto de cumplir 2 años, pero nos tocó la entrevista. La regla dice, un matrimonio menos de 2 años va a tener que tener esa mica temporal. Entonces, desafortunadamente, no he visto que esto sea discreción del oficial, está escrito en la regla de inmigración. Así que no, desafortunadamente el oficial no tiene discreción. Esa regla tendría que aplicar. Muy bien, Elizabeth, me da mucho gusto. Muy bien. ¿Alguien tendría alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, pues para concluir, espero que esta información les haya hecho de mucha utilidad. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de este trámite o cualquier otro trámite de inmigración, aquí en Abogados Unión estamos a sus órdenes. Nos pueden llamar en nuestra oficina, aquí en San Isidro, en la 619-662-2170, o escribirnos en nuestras plataformas, nuevamente de Facebook, o escribirnos a nuestro correo electrónico en hola@abogadosunion.com. Y nuevamente nos pueden seguir en nuestras plataformas de Facebook, Instagram y TikTok. Estamos como Abogados Unión.
Y también, por favor, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Um, Antes de finalizar esta transmisión, sí me gustaría recordarles que por favor tomen acción y generen una cita conmigo o con nuestros abogados para explorar su trámite en específico y poder contestar preguntas específicas. Um, para la mayoría de los casos contamos con una garantía de éxito única en la industria. A eso me refiero de que si tu caso no es exitoso y nosotros te garantizamos nuestro servicio, nosotros te devolveríamos los honorarios que pagaste a nosotros. Por el día de hoy eso es todo. Nuevamente mi nombre es Antonio, un abogado aquí en Union Law Group. Me ubico en la oficina de San Isidro. Soy abogado asociado aquí en Union Law Group y nos veremos hasta la próxima. Muchas gracias.